Con la entrada de la familia Basilia, todos dejaron lo que estaban haciendo para observarlos. Varias jóvenes damas que deseaban convertirse en madrastras comentaban lo educado que eran los hijos del conde y señalaban que aunque él era viudo, seguía siendo una propuesta atractiva como esposo. Sin embargo, también era bien sabido que Kier ya había rechazado cualquier intento de acercamiento. De pronto, la duquesa se acercó para saludar y fue a cargar a su ahijada, pues era pequeña y adorable. La duquesa seria, con la intención de impresionar a Lichesia, utilizó magia y le dio forma a un cachorro, buscando así convencerla de aceptar convertirse en su discípula. Lichesia lo entendía perfectamente. Era probable que la duquesa sospechara que la niña poseía cierta afinidad mágica, especialmente por lo ocurrido la última vez que había lanzado un hechizo de rastreo. Además, los magos solían disfrutar tener aprendices a quienes adiestrar. Aún así, la protagonista respondió que no deseaba aprender magia. Su madrina le preguntó el motivo, pero considerando que se trataba de una niña y que no podría razonar como una adulta, el conde intervino y preguntó si no le iba a presentar a la persona que había dicho que deseaba conocer. Ante eso, la duquesa decidió dejar la conversación para otra ocasión y les indicó que el espectáculo estaba por iniciar, por lo que debían asegurarse de verlo. Lichesia comenzó a observar a su alrededor, buscando entre los nobles a alguien que llevara el tipo de sombrero que hacía Hattan, pues estaba convencida de que ellos habían robado los atuendos. Y Choi le avisó a su hermanita que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Una mujer que parecía ser cantante de ópera daría un recital. Lo particular era que estaba vestida con una gran cantidad de flores. La mujer comenzó a recitar versos que mostraban a la reina Hada como una figura insignificante, mientras que el Papa, es decir, el Rey Santo, era exaltado como un ser superior a las hadas. Prosiguiendo, la mujer ofreció la corona de las hadas, glorificando al Rey Santo. Ni el tercer hijo del condado ni la protagonista reaccionaron ante la escena. En cambio, los demás nobles estaban maravillados y aplaudían con entusiasmo. Y Chuel mantenía una sonrisa, pero a Cholina no parecía agradarle la representación de la reina Hada. Ella reflexionó que según la leyenda, la reina Hada había existido siglos atrás, pero eso coincidía con la información que conocía sobre el Reino Santo y también los experimentos realizados sobre las hadas. Entonces, ¿cómo era posible que la reina alabara al Rey Santo entregándole su propia corona? Lichesia comprendió que la reina no había entregado la corona por voluntad propia, sino que le había sido arrebatada por el Imperio Sagrado, y consideró la situación profundamente desagradable. Justo en ese momento, el tercer hijo del condado notó que la niña estaba temblando y le preguntó si se sentía mal. Ella respondió que le dolía el estómago, y Choel preguntó a su segundo hermano qué debían hacer, ya que había demasiadas personas. Karhan respondió que lo mejor sería salir de allí. Sin embargo, Choel le dijo que él debía quedarse, pues no todos podían desaparecer del evento, y además le advirtió que no manchara ni arruinara su atuendo. De lo contrario, habrían consecuencias serias. Karhan respondió que siempre era quisquilloso con la ropa. Ya afuera los niños se sentaron en una banca. La protagonista se encontraba en mejor condición al estar al aire libre. Según el tercer hijo, se había sentido mal por la cantidad de personas, y Lichesia estuvo de acuerdo. Decidieron permanecer sentados ahí un rato. Para iniciar la conversación, Chuel comentó que muchos habían admirado sus atuendos y que más de uno preguntó dónde habían encargado el diseño y confeccionado la ropa. También expresó su esperanza de que su segundo hermano no destruyera ni ensuciara su vestimenta, ya que debido a su formación como espadachín, no solía prestar atención a esos detalles. Sin embargo, un tercero escuchaba la conversación. Sus pensamientos parecían maliciosos, aunque no se revelaban. Pero a pesar de esa oculta situación, el tercer hijo del condado se mostraba muy feliz, considerando que tanto el atuendo como los accesorios para el cabello habían quedado hermosos. Pensó que su hermanita se veía muy bonita con su conjunto y que si existía otro evento similar, sería genial que todos se vistieran así. Justo entonces, alguien se acercó con una copa, cuyo contenido estaba a punto de ser arrojado. Pero en ese instante, el tercer hijo se colocó frente a la protagonista como escudo, evitando que el jugo de uva cayera sobre ella. Aquello le impactó profundamente.
El joven que había estado observando antes soltó una risita maliciosa y comenzó a reírse abiertamente. La protagonista no entendía qué estaba ocurriendo hasta que notó que ese adolescente llevaba un sombrero con el diseño de Hattan. El muchacho dijo que lamentaba lo sucedido y que había sido un error. Lichecia sabía que aquello había sido un golpe certero y planeado contra su ropa. Sintió deseo de sacar su hacha y confrontarlo. Y Chuel permanecía en silencio, conteniéndose hasta el punto de comenzar a emanar un aura similar a la de un cementerio. El joven malicioso entendió que había pisado un panal de abejas al provocar esa situación. Comenzó a gritar que había sido un error, preguntando por qué lo miraba de manera tan feroz y ofreció pagar la ropa. Cuando Ichuel escuchó la palabra pagar, lanzó algo contra la pared. El muchacho empezó a temblar de miedo. El tercer hijo del condado respondió que no existía dinero suficiente para quedar satisfecho con lo ocurrido. La protagonista comprendió que Ichuel estaba demasiado alterado y se preguntó si reaccionaría igual que la primera vez que lo conoció, cuando literalmente convirtió a todos en salsa de tomate. Se preguntó si volvería a sobrepasarse como aquella única vez que lo había visto realmente enojado. Bombones, una persona no debería ser llevada a sus límites, porque no se sabe hasta dónde puede llegar a reaccionar. Tampoco es tolerable que alguien sea tan reactivo, pues eso puede volverse enfermizo. Pero en esta ocasión, tocaron fibras que nunca debieron sobrepasar con Ichuel. Oni-chan, ¡gambate! Bienvenidos a la dulcería de Meili. Yo soy Jessica y en este canal encontrarás resúmenes de manguas, mangas y mahuas. Si te gusta este contenido, recuerda regalarme un like y compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y ahora sí, seguimos con este dulce resumen. El adolescente que momentos antes se había mostrado valiente, ahora estaba a punto de hacerse en los pantalones. Y Chuel, por su parte, guardaba un silencio inquietante mientras usaba su magia para traer una copa hacia su mano. Concluyó que no le haría nada grave. Después de todo, se encontraba en un banquete. Así que vertió el contenido de la copa directamente sobre el mocoso malicioso. Para Chuel, aquello había sido justo. El muchacho comenzó a llorar de inmediato y salió corriendo en búsqueda de su mamá. El tercer hijo del condado reflexionó que estaban llamando demasiado la atención, por lo que consideró que lo mejor sería moverse a otro punto del jardín. Y Chuel revisó con cuidado si su hermanita se había manchado con el jugo de uva. Bombones, asumimos que no era vino, porque eran niños usando copas, así que seguramente se trataba de jugo de uvas. El tercer hijo se veía triste. La protagonista le señaló que en realidad quien sí se había manchado era él, y le preguntó cómo se sentía. Su rostro lo decía todo. Estaba completamente deprimido, devastado, como si alguien cercano hubiera bailado con la calaca. Y Cho le pidió disculpas a Lichecia y le dijo que sería mejor dejarla al cuidado de Karjan, pues él regresaría al condado, ya que al estar manchado de jugo despertaba parte de su trauma. Y entonces se recordaba cuando la gente le decía que no tenía mamá. Y Choi le confesó que frente a los demás siempre deseaba verse perfecto, especialmente con su atuendo, y que jamás quisiera mostrarse de esa forma. La pequeña hada tomó la manga del tercer hijo y le pidió que se quedara con ella. Sin embargo, Choi le respondió que no podía, porque con esa apariencia sería vergonzoso para su hermanita. Entonces la protagonista vio una maceta con flores y tuvo una brillante idea. Le pidió un momento a su tercer hermano y se fue a esconder a una esquina entre unos edificios en el jardín. Allí activó su magia de hada y tras un rato regresó. Había creado un adorno floral y le explicó que podría cubrir la mancha con él. Sin embargo, al caminar no calculó bien y tropezó con una piedra. Rodó y rodó porque parecía que ese era su destino. Pero el tercer hijo activó su poder y sostuvo tanto a su hermanita como al adorno en el aire. Le dijo que pudo haberse lastimado y que debía prestar más atención al caminar. Aún así, se notaba profundamente conmovido. Y Chuel colocó las flores sobre su traje y logró cubrir la mancha de jugo de uva. La pequeña hada le dijo entonces que ya no era necesario que regresara al condado y que podía quedarse con ella. El tercer hijo respondió que su hermanita era un poco extraña, pero que por su culpa él también se había vuelto rarito. Incluso había terminado aprendiendo magia, algo que jamás le había interesado. Consideró que su situación era bastante grave, pues declaró que ya no podría vivir sin su hermanita. De forma paralela, Kier se encontraba con la duquesa. Ella le informó
a su discípulo que la persona que deseaba presentarle era el marqués Milton, un hombre con muchos contactos en todos lados y cercano al cardenal. El conde explicó a sus adentros que entre los caballeros sagrados más sobresalientes uno se convertía en inquisidor, mientras que entre los sacerdotes sagrados el más devoto era elegido como cardenal. Aunque había logrado atraer al inquisidor a su lado, también consideró prudente crear lazos con los cardenales, pues quien debía ganar el festival del pequeño santo era Cesire. Antes de entrar a la habitación, Celia le pidió a su discípulo que se forzara. Ya al ingresar, encontraron a 3 personas, el marqués Milton, su esposa y su secretario. La duquesa quiso dejarlos solos para que tuvieran un encuentro más íntimo, pero el marqués no parecía contento con la presencia del conde. Kier se preguntó por qué le dirigía una mirada tan cargada de hostilidad y concluyó que sería difícil llevar la conversación a buen término. En ese momento, alguien llamó a los marqueses diciendo papá y mamá. El noble regañó a su hijo diciéndole que no debía entrar cuando había una reunión de adultos, llamándolo Luis. Pero entonces Milton se sorprendió. El mocoso malicioso resultaba ser su hijo y estaba llorando a moco tendido. La marquesa preguntó por qué estaba empapado de jugo y qué había sucedido. Para el conde, armar un alboroto por algo tan infantil le resultaba de muy mala educación. Justo entonces, su tercer hijo indicó que quería entrar a la habitación. Y ahí Kier entendió hacia dónde iba todo. Ambos chicos ingresaron saludando a los nobles con solemnidad. Resultó que la protagonista le había sugerido a su hermano mayor seguir al mocoso, y tal como había imaginado, fue directo con sus padres para quejarse. Luis, siendo moreno mientras sus padres blancos, señaló que esos niños lo habían intimidado arrojándole jugo de uva. Y Cho le pidió que hablara con propiedad, pues él había sido el primero en lanzar el jugo. Luis, con actitud cobarde, respondió que lo suyo había sido un accidente, mientras que Chuel había usado magia y hasta lo había intimidado. El tercer hijo contestó que lo de él también había sido un accidente, ya que recién estaba aprendiendo magia y aún no era experto, por lo que podía cometer errores. Luis, entre maldiciones hacia Chuel, le pidió a su padre que hiciera algo. Lichesia llamó la atención de su papá, pensando si acaso ese mocoso creía que era el único con padres. Entonces la pequeña hada le secretó a Kier, le hizo saber sobre la situación. Le contó además que esa familia también les había robado los atuendos que habían encargado con anticipación. Kier preguntó de inmediato si debía sacar al mocoso del chat en ese momento. La hada le respondió que no, que era mejor actuar con moderación, y se lo pidió de favor. El marqués Milton observó la escena y preguntó qué estaban haciendo el conde, recordándole que esa era una ocasión para quedar bien con él, no para comportarse así. Kier fue sincero, dijo que al inicio tenía esa intención, pero que al ver el comportamiento del hijo, era fácil entender cómo eran los padres. El marqués respondió de forma hiriente, sacando a relucir a la hija adoptiva de Kier, diciendo que no se conocían sus raíces, ni su linaje, y que aún así se atrevía a dar lecciones mientras exponía en sociedad a alguien de orígenes desconocidos. Kier guardó silencio, luego suspiró. En ese instante, el marqués Milton sintió miedo. El apuesto Kier le respondió que entonces esa era la opinión que tenía el marqués. Bombones, muchas veces dejamos pasar los insultos dirigidos a nosotros mismos, pero duele hasta el alma cuando atacan a alguien muy querido. Y probablemente eso era lo que Kier estaba sintiendo en ese momento. Kier le dijo que si pensaba de esa manera, entonces no sería distinto con su hijo. Milton no entendía a qué se refería, así que el conde le respondió que Luis no tenía ningún parecido con él. Más bien, diría que se parecía demasiado al barón Keiler, el secretario del marqués. Milton, lleno de enojo, le preguntó de nuevo qué acababa de decir, si acaso lo estaba insultando, pues aquello era un disparate sin fundamentos. Kier suspiró y le respondió que esa pregunta debería hacérsela a su esposa, porque estaba seguro de que el propio marqués había tenido ese mismo pensamiento más de una vez. Curiosamente, la marquesa estaba temblando. A pesar del miedo, tenía una pequeña sonrisa de me descubrieron. En ese instante, Milton comprendió que lo que Kier decía era cierto. Le habían dado gato por liebre. El marqués apretó los labios con los dientes y le preguntó a su esposa si había perdido la cabeza. Ella intentó decirle que todo era un malentendido,
Pero Milton no podía creerlo. Había sido engañado por al menos 15 años. Decidió que le expulsaría, solicitaría el divorcio de inmediato y se retiraría del banquete, pues toda la situación ya le resultaba insoportable. La marquesa, aquella que había mantenido esa sonrisa inquietante, le respondió que después de echarla tendría aún más problemas. Explicó que como buena marquesa había recurrido a esa solución porque Milton se había casado 3 veces seguidas sin poder concebir hijos. Y aunque llegara una cuarta, una quinta o una sexta esposa, el resultado sería el mismo, porque el marqués estaba seco por dentro. Jamás lograría que una flor floreciera con su néctar. Milton estuvo a punto de desmayarse. La pequeña hada pensó que no era buena idea seguir sacando sus trapitos al sol. También comprendió que su padre conocía toda esa información porque, después de todo, era el maestro del inframundo. Ya fuera de la habitación, el conde sugirió a sus hijos poner al marqués Milton en la portada del periódico, pues sería bastante divertido. Además, el hecho de que toda la capital se enterara permitiría enterrar por completo a la casa del marquesado Milton. Icho respondió que era una idea grandiosa y que avisaría a su hermano mayor para que comenzara con los preparativos. Así, la casa Milton ya no podría mostrar el rostro en la alta sociedad. Su padre dijo que estaba bien, pero también le sugirió a su tercer hijo que diera una vuelta por el banquete, mientras él se quedaba cuidando a su hermanita pequeña. Ichuel se despidió con evidente felicidad. Kier le dijo a la hada que su misión en ese banquete era dejarse ver en la alta sociedad después de tanto tiempo. Ahora que había llegado tan lejos, lo mejor sería disfrutar lo que quedaba del evento. También le recomendó recorrer la mansión y observar con calma. Si algo le gustaba, podía decírselo. La protagonista le preguntó si era cercano a la duquesa. Él respondió que sí, porque había sido su maestra y también su salvadora. La hada quiso saber cómo lo había salvado, y el conde le explicó que la duquesa Ibroil lo había ayudado a convertirse en un mago oscuro. Años atrás había fallado un hechizo de resurrección, y su magia se torció por completo, al punto de casi perder el control. Entonces acudió a la duquesa para pedir ayuda. Como su maestra, ella debía ser capaz de reprimir su poder. Seria no estuvo nada contenta de involucrarse y le dijo que estaba completamente fuera de sus cabales por intentar usar magia de resurrección y presentarse ante ella en ese estado. Lo llamó un completo tonto y le advirtió que sería la última vez que consentiría sus niñerías, además de avisarle que le dolería bastante. Kier, con una amplia sonrisa, respondió que gracias a ella había logrado convertirse en un mago oscuro sin problemas. De no haber sido así, era probable que la región oriente hubiera desaparecido del mapa. Ese favor se pagó con dinero, lo que generó una relación más cercana entre ellos. Por esa razón, si algún día algo le sucedía, la persona a la que debía acudir sin dudar era la duquesa, quien además era su madrina. Estaba seguro de que pasara lo que pasara, ella cuidaría bien de su hija. Lichesa pensó que la forma en que hablaba su padre era como si realmente fuera a pasar algo. Unos días después estalló un escándalo proveniente de la casa Milton. Se supo que la esposa del marqués estaba enamorada de su secretario. Además, el precioso y único hijo del marqués, obtenido tras cambiar 3 veces de esposa, resultó ser hijo del barón Keiler. Por ello, muchos comenzaron a preguntarse si el marqués Milton era como una sandía sin semillas, completamente estéril. Lichesia, mientras leía el periódico, pensó que habían contado la situación de forma muy explícita. Por esto estaba segura de que el marqués le debió de haber dado algo. A pesar de todo, el banquete terminó sin problemas, y lo único que quedaba era la competencia del pequeño santo. Conforme la fecha se acercaba, en el condado todos tenían cada vez más cosas que hacer. Durante el día, Kier se reunía con nobles y por la noche trabajaba como maestro del inframundo. Además, debía hacerse cargo del bosque negro para exterminar monstruos. Por otro lado, los gemelos y el joven conde salían con frecuencia, como si estuvieran resolviendo asuntos con anticipación. Y en el presente, mientras el hermano mayor y la niña estaban reunidos, una doncella anunció que había correspondencia. Provenía del Santo Imperio. En la carta iba un pase de entrada para la reunión del pequeño santo.
Belzeón le dijo a su hermanita que ahora que todo comenzaba a formalizarse, sería bueno que ella ganara, porque la corona de flores le quedaría muy bien. La protagonista, algo sonrojada, pensó que se sentía muy natural escucharlo llamarla a su hermana. Tiempo después, la protagonista se encontraba sola, ya que todos sus parientes se habían retirado. Consideró que era una buena oportunidad para ir a ver a Hattan. Sin embargo, Bombones, los Basilian no estaban en la mansión, sino hospedados en un hotel. Esto se debía a que alguien había llegado a preguntar por ellos, pues había un asunto urgente que requería su cooperación. La hada se preguntó qué querría la guardia de la ciudad con ellos. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a un hombre tan grande que lo comparó con un oso pardo. Le pidió que le dijera qué necesitaba, identificándose como Cheshire Basilia. El caballero le dijo que su nombre era Teonemea, miembro de la Fuerza de Seguridad Pública de la capital. La protagonista pensó que si era un Nemea, entonces pertenecía a una de las 3 casas caídas del imperio. Había escuchado que la familia Nemea era extremadamente estricta con sus tradiciones, básicamente conservadores, y que la casa del marqués era famosa por su esgrima de hacía generaciones. Se preguntó por qué habría llegado hasta el hotel buscando a alguien de los Basilia. Theo le explicó que necesitaban una persona del condado para identificar a un prisionero, ya que el joven maestro Carhan había sido detenido por la Fuerza de Seguridad Pública y se encontraba retenido. Lichesia no podía creerlo. ¿Qué estaba haciendo su segundo hermano en prisión? Bombones, ¿y dónde estaba Ichuel? Porque normalmente esos dos siempre salen juntos. Lichesia se preguntó qué había pasado de repente. Sabía que su segundo hermano tenía la mala costumbre de desenvainar la espada antes de hablar. Ya había ocurrido una vez cuando unos nobles intentaron hablar mal de ella. Era muy probable que esta vez hubiera sucedido algo similar. Entonces, preguntó cuál era el motivo por el que Carhan estaba prisionero. Theo le explicó que se encontraba retenido porque se había peleado con unos mercenarios. Como ninguna fuerza del orden estaba presente en el momento del altercado, no se conocía bien los detalles. Además, el joven maestro Carhan aún era un niño y no contaba con documentos de identidad, por lo que en situaciones así los familiares o conocidos debían identificarlos. Por eso estaba solicitando la cooperación del condado. Theo le propuso algo más. Como miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, por norma no podía responder por un prisionero, pero sí podía hacerlo por Cheshire. A su vez, la hada podría responder por Carhan. La protagonista pensó que esa solución era razonable y aceptó. Le pidió al señor oso que la llevara con su hermano. Theo la cargó colocándola sobre su hombro. Lichesia le preguntó por qué la llevaba allí, y él respondió que a sus sobrinos le gustaba que los cargara de ese modo, y quiso saber si le incomodaba. También explicó que le preocupaba llevarla entre sus brazos porque tenía demasiada fuerza, por lo que le pidió comprensión. Así se pusieron en marcha hacia el lugar donde se encontraba el segundo hijo del condado. Ya en la guardia de la capital, Theo comentó que tiempo atrás había visto al joven maestro Karja en el este, por lo que conocía su rostro y recordaba que no parecía alguien que actuara sin motivo. Por eso se preguntaba qué había sucedido realmente. Lichesia, en cambio, solo pensaba cómo aquel gran oso había salido con vida del condado Basilia. Aunque era heredero de un marquesado, solo era el capitán de la guardia de la capital, cuando lo normal para un noble de alto rango era ingresar a los caballeros imperiales. Probablemente porque es una casa caída, le dieron un puesto bajo. Bueno, eso es mi suposición. Sin embargo, la hada se preguntaba si habría alguna circunstancia especial. Theo la bajó de su hombro y le dijo que arreglaría las cosas para que pudiera reunirse con su segundo hermano. Comenzaron a caminar por los pasillos oscuros y entonces la protagonista confirmó que efectivamente Carhan estaba prisionero. Su segundo hermano le preguntó qué hacía allí y si acaso también la habían capturado. La pequeña respondió que al contrario, había ido a rescatarlo. Él suspiró, resignado, y le dijo que quizás no saldría de allí por un tiempo. Lichesia no entendió bien, así que su hermano le explicó que se había metido en una pelea con unos mercenarios y que resultó que estos eran custodios de un miembro de la realeza extranjera que asistiría a la competencia del pequeño santo. El problema era que los mercenarios habían buscado pelea y ahora lo acusaban de un delito grave: insultar a la realeza.
Licencia se asombró, sabía que ese tipo de delitos eran muy serios y pensó que su hermano no había tenido buena suerte. Comentó que la mayoría de los participantes solían pasear por el imperio hasta que comenzara la reunión, ya que el puerto más cercano estaba en el imperio Palén. Que hubieran tantos nobles de la realeza reunidos en un solo lugar era una oportunidad increíble para hacer contactos, por lo que muchas personas se acercaban solo para socializar. Sin embargo, un miembro de la realeza tenía derecho a participar en una reunión de oración tan exclusiva. No se trataba de alguien cualquiera, sino probablemente de un reino poderoso o muy rico. Incluso, el conde no podía atreverse a ponerle una mano encima a otro participante del pequeño santo. Resolver esa situación sería complicado, tal vez imposible. La hada le dijo entonces a su segundo hermano que había sido feliz estando con él todo ese tiempo. Prácticamente lo estaba desahuciando. Carhan le pidió que no actuara así y le explicó que él solo estaba parado cuando los mercenarios llegaron y chocaron con él. Licencia le preguntó si realmente solo eso había ocurrido. Carhan le contó que los mercenarios querían su espada. Ella no entendió bien, así que él le explicó que había ido a la ciudad para cambiar el cuero de la empuñadura. En ese momento llegó un noble de otro imperio preguntando por las mejores armas en la capital. El morenazo que entró a la tienda dijo que había encontrado algo decente entre las armas disponibles. Tomó la espada y le dijo al vendedor que se la llevaría. El vendedor respondió que esa espada ya tenía dueño, entonces Carja indicó que era suya. El morenazo le dijo que le daría un buen precio y que debía vendérsela, pero el segundo hijo del condado se negó. Eso sorprendió al príncipe Itar, ya que ni siquiera había dicho cuánto pagaría. Aún así, Carja respondió que no importaba la cantidad, no la vendería. Uno de los mercenarios se fastidió e intervino, diciendo que Su Alteza estaba dispuesto a pagar y que también tenía la potestad de simplemente quitársela. Como Carhan lo miró mal, el mercenario le golpeó la cabeza, alegando que no debía mirarlo así y que debía entender que quien quería la espada no era cualquier noble. Carhan se enfureció y al final terminó prisionero. Los mercenarios habían sido contratados por el príncipe. La protagonista preguntó de qué reino era. Necesitaba esa información porque si se trataba de un reino pequeño, el conde podría arreglar la situación. Carhan respondió que el reino se llamaba Skaya y que quien quería comprar la espada era el príncipe heredero. Justo allí, Licencia recordó cuando el príncipe Itar le había pedido casarse con él. Sabía que era terco, fastidioso y que insistía sin importar cuántas veces ella lo rechazaba. Tuvo el mal presentimiento de que no debía involucrarse, pero ya era demasiado tarde. El príncipe apareció en los calabozos. Lichesa intentó esconderse, pensando que aquella coincidencia era completamente desafortunada. Itar llegó comentando que le habían dicho que él estaba sufriendo por culpa de lo ocurrido y deseaba comprobarlo. La protagonista pensó que con su tamaño actual y su parecido, él no la dejaría en paz. El morenazo volvió a insistir en comprar la espada, pero en ese momento vio a la pequeña y le preguntó si era la hermanita del chico. Cuando intentó saludarla, ella huyó. El príncipe preguntó por qué lo evitaba y quiso verle el rostro. Carhan le reclamó preguntándole qué creía que estaba haciendo y pidiéndole que no molestara a su hermanita, pero fue tarde. Itar la alcanzó y la alzó. Al ver el rostro de la niña, se quedó sin palabras. No podía creer que aquella pequeña fuera una versión bebé de esa hada. Licencia ya sabía que ese iba a ser el resultado. Itar comenzó a reírse y le dijo a Carhan que ya no quería la espada, pues entendía que era algo valioso para él y lamentaba haber intentado quitársela. Sin embargo, añadió, en lugar de eso, le gustaría llevarse a esa bebé de regreso a su reino. Por un momento, el segundo hijo del condado guardó silencio. Luego le pidió a Teo que le hiciera un favor, que además del crimen por insultar a la realeza, agregara el delito por intentar desvivir a un miembro de la realeza de Skaya. Bombones, obviamente nadie iba a tomar esa noticia con felicidad. Al final de cuentas, se trataba de su hermana. Yo creo que Itar tiene complejo de coco con eso de querer llevarse a una niña. Pero bueno, el desenlace lo descubriremos en la siguiente actualización. Gracias por haber visto mi versión. ¡Nos vemos!